El expediente lleva el número 2847B en el archivo del Ministerio Público del Estado. Está clasificado como caso abierto. Eso significa, oficialmente, que nadie ha sido condenado por nada. Oficialmente. Lo que sí existe, y lo que el municipio no ha podido explicar, es por qué 17 páginas de ese expediente aparecieron redactadas en negro, completas, sin una sola palabra visible. En un caso que involucra a 11 menores desaparecidos en un periodo de 17 meses. 11 niños, un solo barrio y una sola constante que ningún investigador quiso nombrar primero. Esta es la historia de la colonia Lázaro Cárdenas, sección cuarta, y de la mujer que durante 2 años fue lo más querido de ese lugar. La señora Graciela llegaba todos los días a las 6 de la tarde. Eso lo recuerdan todos. No a las 6:15, no a las 6:10, a las 6 en punto, como si el barrio le pusiera el reloj. Estacionaba una camioneta Nissan Urban modelo 2009, color blanco con una franja naranja ya desteñida en el costado, en la esquina de Morelos con Independencia. Sacaba el comal, la hielera, los recipientes de plástico con las salsas, y en menos de 12 minutos, el puesto estaba listo. Lo saben porque más de uno lo cronometró. Era un chiste del barrio. La señora Graciela es más puntual que el camión, decían. Era originaria, según ella misma contaba, de un municipio pequeño del estado de Hidalgo, cuyo nombre cambiaba dependiendo de a quién le preguntaras. A veces era Mixquiahuala, a veces era Tepatepec. Una vecina recuerda haberle escuchado decir Tlahuelilpan una tarde y luego nunca volver a mencionarlo. Nadie le preguntó más. En el barrio no se pregunta de dónde vienes. Se pregunta cómo está la familia. Con los niños tenía algo especial. Eso lo repite todo el mundo con esa clase de énfasis que después, cuando ya sabes lo que sabes, se convierte en algo muy difícil de escuchar. Les encantaba. Los conocía a todos por nombre. Así lo describe una madre que pidió no ser identificada en este relato. Su hijo, de 9 años, desapareció en octubre. Pero antes de eso, durante meses, llegaba a casa oliendo a cilantro y a manteca caliente, con la playera manchada y los dedos brillantes de grasa. Le daba el primer taco gratis a los niños, dice. Siempre. Era su costumbre. Nosotros pensábamos que era buena gente. Era buena gente. Repiten. Era buena gente. Como si al decirlo suficientes veces, pudiera seguir siendo verdad. El primer niño desapareció en mayo de 2022. Se llamaba Emiliano. Tenía 8 años. Y según el reporte que sus padres levantaron esa noche, salió de su casa a las 5:45 de la tarde, en dirección al puesto de tacos. El reporte fue clasificado como fuga voluntaria. Tenía 8 años. El segundo desapareció en julio. El tercero en agosto. Para septiembre ya eran 5, y la colonia Lázaro Cárdenas empezó a hacer lo que hacen las colonias cuando el Estado no responde: organizarse sola. Se formaron grupos de WhatsApp, se pusieron alertas. Los padres acompañaban a sus hijos a todos lados. Hubo una reunión en la cancha del parque donde alguien propuso instalar cámaras y otro dijo que no había dinero y otro más dijo que había que hablar con el delegado, y el delegado nunca llegó a la reunión. El puesto de tacos siguió abierto. Nadie lo relacionó, o nadie quiso relacionarlo. Hay un detalle en el informe filtrado, el que circuló 48 horas en un canal de Telegram antes de ser eliminado, que los medios locales no reprodujeron, no porque no lo supieran, sino porque verificarlo implicaba hacer una pregunta que nadie quería hacerse. El detalle es este: la señora Graciela nunca compró carne a ningún proveedor registrado en el municipio. Nunca. En 17 meses de operación continua, no existe una sola factura,
un solo recibo, un solo registro de compra a rastro, carnicería o distribuidor en un radio de 40 kilómetros. Lo que sí existe es el registro de la báscula que tenía en la parte trasera de la camioneta, una báscula industrial, modelo Torrey LEQ, capacidad máxima 100 kilogramos, comprada en una ferretería de Tula de Allende en enero de 2022, 4 meses antes de que abriera el puesto. Nadie le preguntó para qué necesitaba una báscula de 100 kilos una señora que vendía tacos. La detención ocurrió un miércoles de diciembre, a las 11 de la mañana. 2 agentes de la Fiscalía y uno de la Policía Municipal, sin operativo, sin prensa, sin nada que llamara la atención. La sacaron de su casa con una bolsa de plástico negro, de esas que uno usa para la basura, que según uno de los agentes presentes pesaba aproximadamente 16 kilos. El agente no declaró públicamente qué había en la bolsa, pero sí declaró, en el fragmento de audio que se filtró semanas después, que tuvo que salir a vomitar al patio antes de poder continuar con el procedimiento. En el cateo encontraron 2 cosas que el expediente describe con eufemismos que ya no vale la pena repetir aquí. Lo que sí vale la pena decir es esto: había una segunda hielera, no la que estaba a la vista en el puesto, una segunda hielera, más grande, con candado, que la señora Graciela guardaba en un cuarto sin ventanas en la parte trasera de su casa. No voy a describir lo que había adentro. Ustedes ya lo saben. Lo que no saben, lo que nadie dice en voz alta, es la otra parte, la que convierte esto en algo que va más allá del horror individual. Ese mismo miércoles en que la detuvieron, mientras los agentes todavía estaban adentro de la casa, en el barrio, 3 familias mandaron mensajes al grupo de WhatsApp de la colonia preguntando si el puesto iba a abrir esa noche. 3 familias distintas, 3 mensajes en menos de una hora. ¿Cuántas veces había ido cada una de esas familias al puesto? ¿Cuántas veces habían llevado a sus hijos? ¿Cuántas veces habían dicho, «Están buenísimos, señora Graciela, ¿de qué son?» Y ella siempre respondía lo mismo: «De lo que Dios provee». Hay un testimonio que no forma parte del expediente oficial. No fue tomado por ningún agente ni incluido en ninguna declaración formal. Me llegó en mensaje privado, de una cuenta que ya no existe, 3 semanas después de empezar a investigar este caso. No puedo verificar quién lo escribió, solo puedo leerlo. Dice así: «Yo la vi llevar a mi hijo al puesto esa tarde. Yo le di el dinero. Yo le dije que me trajera de los de tripa porque son los que más me gustan. Él se fue corriendo como siempre porque le emocionaba ir. Nunca volví a verlo. Lo que sí siguió pasando es el olor a manteca y a chile que yo asociaba con algo bueno, con algo de casa, con algo seguro. 2 años oliendo eso, 2 años yendo al puesto, 2 años diciéndole a mi hijo, «Vamos, hijo, están buenísimos los tacos de la señora Graciela». No sé cuántas veces fui después de que él desapareció. No sé si quiero saberlo. No sé si lo que siento es culpa o algo que todavía no tiene nombre. El expediente 2847B sigue abierto. La señora Graciela está en prisión preventiva sin sentencia desde diciembre de 2022. Su defensa alega insuficiencia de pruebas directas. El Ministerio Público no ha comentado públicamente sobre el contenido del cateo. Los 11 niños no han sido encontrados, solo lo que quedó de ellos. Y eso ya había pasado por todos nosotros. El puesto de la esquina de Morelos con Independencia lleva 16 meses vacío. Dicen los vecinos que a veces, cuando el viento viene del norte, todavía huele a chile tostado en esa esquina. Dicen que algunos perros del barrio siguen yendo ahí y que no se quieren ir.